Uruguay, un pequeño país en América del Sur, se destaca por su desarrollo y calidad de vida. Con más de 3 millones de habitantes, tiene uno de los PIB per cápita más altos de América, alrededor de $21.000. El país es una especie de oasis, de estabilidad en medio del torbellino que América del Sur a menudo experimenta. Lidera el índice de democracia en América Latina, y tiene una ubicación estratégica entre dos grandes economías regionales, Brasil y Argentina. Esta posición ventajosa contribuye a su notable crecimiento económico. De hecho, Uruguay está entre los 5 países con mayor crecimiento en América Latina en la actualidad. Además, el país es miembro de importantes organizaciones como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y especialmente el Mercosur. Uruguay fue uno de los miembros fundadores de este bloque económico. A pesar de ser uno de los países más pequeños de América Latina, está ganando gran protagonismo como uno de los mejores y más seguros países del continente. Tiene todo lo necesario para ser un lugar atractivo y próspero, una sólida democracia y una economía estable. Sin embargo, créalo o no, no siempre fue así. Hasta los años 2000, Uruguay enfrentaba desafíos políticos y económicos similares a los de los países vecinos. Pero ¿cómo logró el país prosperar? ¿Cómo influyó la ubicación geográfica de Uruguay en su crecimiento económico? ¿Cuáles fueron los desafíos enfrentados por el país en cuanto a seguridad, economía y corrupción? Bueno, quédate conmigo en este vídeo y lo entenderás. Ya sabes, ¿verdad? Prepara las palomitas de maíz, dale like y vamos allá. Para entender cómo Uruguay logró prosperar a pesar de las crisis que muchos otros países sudamericanos enfrentaron, retrocedamos a 1828. Ese año, el Tratado de Montevideo marcó el fin de la Guerra de la Cisplatina, y permitió que Uruguay obtuviera su independencia del Imperio de Brasil. Sin embargo, en los años siguientes, el país enfrentó una serie de desafíos, desde crisis políticas hasta problemas económicos graves que dificultaron su crecimiento. Una de las mayores crisis ocurrió durante la Guerra Civil de Uruguay, que tuvo lugar entre 1839 y 1851. En ese periodo, los principales partidos políticos del país, conocidos como blancos y colorados, lucharon por el control del gobierno, arrastrando a Uruguay a una guerra civil que incluso involucró a grandes potencias de la época, como Argentina y Brasil. Avanzando hacia el siglo XX, la economía uruguaya estaba muy centrada en la exportación de productos básicos como carne y lana. Esto hizo que el país fuera duramente afectado por la Gran Depresión de 1929, cuando las principales economías del mundo colapsaron, un impacto similar al de Argentina en la misma época. Las exportaciones de Uruguay cayeron un 40% entre los años 1930 y 1940. Para recuperarse de esta crisis y reducir la dependencia de las exportaciones, el gobierno de Uruguay adoptó una estrategia de sustitución de importaciones. Esto significa que comenzaron a imponer aranceles sobre productos extranjeros, para fomentar el crecimiento de la industria local. Esta aproximación ayudó a crear empleos e impulsar la economía del país durante un tiempo. La producción manufacturera creció un 8,5% al año entre 1945 y 1954, y la clase media representaba aproximadamente el 40% de la población. Sin embargo, debido a un mercado pequeño, el crecimiento se detuvo rápidamente. Durante las décadas de 1950 y 1960, el país continuó estancado y enfrentó más dificultades. La mayor parte de los productos fabricados en el país eran consumidos internamente, lo que limitó el crecimiento industrial. Además, factores sociales e inestabilidades llevaron al país a pasar por un periodo de gobierno militar entre 1973 y 1985, similar a lo que ocurrió en países vecinos como Argentina, Brasil y Chile. En ese periodo, Uruguay era llamado por muchos la Cámara de Tortura de América Latina, y acumulaba el mayor número de prisioneros políticos per cápita del mundo. En 1985, las fuerzas militares y los líderes políticos decidieron volver a tener un gobierno de acuerdo con las reglas de la Constitución, y liberar a personas que fueron arrestadas por razones políticas. También se aprobó una ley que perdonaba a miembros del ejército, que fueron acusados de cometer abusos contra los derechos humanos durante los tiempos de gobierno autoritario. A principios de los años 2000, Argentina, que es vecina de Uruguay, pasó por una crisis que afectó al país.
hubo una corrida bancaria e inestabilidad fiscal, lo que llevó a una caída significativa en las reservas internacionales del país y aumentó su deuda. La economía se contrajo y el desempleo creció. En 2002, Uruguay rompió relaciones diplomáticas con Cuba. Pero el punto de inflexión ocurrió en 2003 y 2004. El gobierno tomó medidas serias para mejorar la situación. Controlaron los gastos públicos, estabilizaron la inflación, reorganizaron las deudas y aprovecharon la demanda de productos. Además, el calentamiento económico en países vecinos, como Brasil y Argentina, fue ventajoso para Uruguay. Estas medidas dieron frutos. El país logró reducir su deuda pública a la mitad y fortalecer su sector financiero. Uruguay experimentó un crecimiento promedio del 5,4% anual, entre 2004 y 2014, dejando atrás la crisis anterior. La ubicación de Uruguay también fue crucial. Su salida al Océano Atlántico permitió diversificar las exportaciones, reduciendo la dependencia de Argentina y Brasil. La pobreza disminuyó, la economía creció a una tasa impresionante, y Uruguay se convirtió en uno de los principales exportadores de software en América del Sur. Sus puertos modernizados, especialmente el puerto de Montevideo, jugaron un papel importante en el crecimiento. El puerto de Montevideo, el más grande del país, recibe miles de barcos cada año, facilitando el comercio. Además, Uruguay tiene varias zonas francas, áreas con incentivos fiscales y aduaneros que atrajeron inversiones extranjeras significativas. Estas zonas ayudaron a convertir a Uruguay en un centro industrial de América Latina, contribuyendo a un flujo de más de $5.000 millones en inversiones extranjeras en los últimos 10 años. Sin embargo, en 2019, Uruguay enfrentaba 3 grandes desafíos que preocupaban y amenazaban el futuro del país. Echemos un vistazo a ellos. Primero, la seguridad se estaba convirtiendo en un problema grave. Uruguay solía ser un lugar relativamente seguro, pero la situación comenzó a cambiar en 2011. En los años siguientes, las tasas de homicidios aumentaron casi al doble. La seguridad, que no era un gran problema antes, ahora estaba en el centro de las discusiones políticas. Además, la economía de Uruguay enfrentaba dificultades después de 15 años de políticas de redistribución. El crecimiento económico de Uruguay cayó del 4% en 2013 a prácticamente cero en 2019. La pobreza comenzó a aumentar, y el déficit público se disparó a casi el 5% del PIB. Las intervenciones del gobierno también llevaron al país a caer al puesto 101, en el ranking de facilidad para hacer negocios. Por último, la corrupción también estaba convirtiéndose en un problema. Incluso el vicepresidente del país fue acusado y condenado por corrupción. Así, Uruguay, a pesar de sus desafíos pasados, logró recuperarse y convertirse en un país rico y estable. Su ubicación estratégica y las políticas económicas inteligentes desempeñaron un papel crucial en este éxito. Uruguay es un lugar increíble para empresas que desean establecerse en América Latina. Grandes empresas, como el banco estadounidense Citi, el banco brasileño Itaú, Caterpillar y la agencia de viajes argentina Decolar.com, han elegido Uruguay para sus operaciones y para exportar servicios y mercancías. Un punto importante es que personas de otros países están optando por vivir en Uruguay, y esto ha aumentado en los últimos años. Actualmente, más del 3% de la población nació en el extranjero, y más de 100.000 extranjeros viven allí. Una tasa baja similar a la de Japón y mucho más baja si consideramos a Irlanda. Pero esto se debe a que Uruguay es estable en medio de las dificultades económicas y políticas que enfrentan otros países de América del Sur. Además, forma parte del Mercosur, un grupo de países que trabajan juntos para mejorar la economía y el comercio. Esto facilita la movilidad de personas entre estos países. Uruguay también es excelente para hacer negocios. Tiene mucha transparencia y es fácil iniciar operaciones. Además de ser considerado el segundo país más económicamente libre en América del Sur, solo superado por Chile. A pesar de ser uno de los países que ayudó a crear el Mercosur, Uruguay está tomando medidas diferentes de los otros miembros del grupo. Mientras que los otros países están enfocados en proteger su economía, Uruguay está yendo en la dirección opuesta. Los otros países están eligiendo una estrategia proteccionista, que es cuando intentan proteger su economía limitando las importaciones de productos de otros lugares.
Sin embargo, ya hemos visto que esto no siempre es bueno para un país. Uruguay está eligiendo otro camino. Ellos creen en el liberalismo económico, que es cuando un país tiene más libertad para hacer negocios con otros países. No están tan preocupados por restringir las importaciones. Además, la difícil situación económica en países como Argentina y Brasil ha llevado a muchas personas de allí a buscar una nueva vida en Uruguay. Después de la pandemia de 2020, la economía uruguaya creció más de lo esperado en 2021, atrayendo la atención de inmigrantes y turistas, especialmente de Brasil. Por lo tanto, si Uruguay continúa promoviendo políticas que fomenten la libertad económica y mantenga su posición estable, puede convertirse en un ejemplo de éxito en medio de las dificultades que enfrenta América Latina. Pero cuéntame, ¿qué opinas de este pequeño país? ¿Podríamos llamarlo la Irlanda de América Latina? Como siempre, muchas gracias por mirar.